Soy Emilio Arenas, estamos en el Museo Guá. Y la intención de este museo es mostrar al público el desarrollo de la ciudad, su desarrollo urbanístico, su historia, sus eventos principales, pero ante todo romper esquemas que no tenían ninguna base documental, ni investigativa, incluso ni histórica, porque si empezamos con la memoria del origen de la ciudad, vemos que nuestro mayor cronista, José Joaquín García, a finales del siglo XIX escribió en sus Crónicas de Bucaramanga que la ciudad tenía un siglo de fundada y era muy borrosa la imagen de la fundación, y él sencillamente decía que a finales del siglo XVIII gente de Girón había venido a poblar acá la ciudad. Pero en el siglo XX asumimos una nueva identidad, puesto que otro historiador, Otero da Costa, halló unos elementos en el archivo histórico de la ciudad que relacionaban una fundación de un pueblo que resultó posteriormente ser un pueblo de indios, es decir, de indios congregados, indios que lavaban oro para los españoles en el río del Oro, y él corrió mecánicamente la fecha de fundación de la ciudad a 1622 y aprovechó la ocasión para celebrar junto con las autoridades un tercer centenario. E incluso la ciudad empezó a poseer un escudo de armas, cosa que era absurdo para la gente que estaba sometida casi a niveles de esclavitud acá, pero hicieron un escudo y lo colocaron encima de un hotel que inauguraban por esa época, el Hotel Bucarica, y todavía lo vemos ahí, y una cosa que no era cierta se cimentó con otra, menos cierta. Entonces nos correspondió a nosotros, especialmente un trabajo investigativo que desarrollé durante 40 años sobre la región, especialmente sobre Bucaramanga, volver a ordenar las cosas. ¿Qué había ocurrido? Los documentos probatorios están aquí en el museo, o pues fotocopias de los documentos del Archivo General de la Nación, que hablaban que ese pueblo de indios, que Otero da Costa había encontrado, fue terminado por los mismos españoles, quienes se llevaron los indígenas a Guane, les quemaron las casitas que tenían aquí y ordenaron un damero urbano con 32 manzanas y le vendieron esa tierra a la gente que vino de Girón a poblar, que son los apellidos fundadores, los González, los Arenas, los Puyana, los García, los Bretón, la gente que está aquí desde el comienzo. Y entonces ahí sí pudimos ordenar la historia de la ciudad. Luego, Bucaramanga no arrancaba, pero a raíz de las leyes del libre cambio en 1850 llegó aquí un emigrante que después trajo una gran colonia alemana, fue Lenguerque, y él es el que va a dar la clave para el desarrollo de la ciudad, y eso es lo que historiamos acá. Un cambio de circuito comercial de Maracaibo al río Magdalena, donde hay navegación a vapor, está solucionado el mayor obstáculo, y en adelante fenómenos de exportación, quina, café, sombreros, tabaco, que nos llevan al final del siglo a estar dentro de las grandes ciudades de la nación, con consulados de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de España e Italia, y con 100 casas comercializadoras de café, con proyectos de ferrocarril, con proyectos para luz eléctrica, y algo más todavía importante, a los 3 años de la muerte de Lenguerque, se traslada a la capital departamental del Socorro acá. El resto en el siglo XX lo continuamos, pero esa es una historia general de la ciudad que queremos que ustedes vean y que vengan y disfruten. Para eso los invitamos al Museo Guá.